Yeah. Yeah. Bienvenidos a una nueva edición de No Te Ahueves Podcast. Recuerda que nos puedes ver en las diferentes plataformas digitales: Facebook, Instagram, sí, señores, Twitter, TikTok, Spotify y YouTube. El día de hoy tenemos al economista máster en innovación e inteligencia de negocios. Es horrendo título. Vamos a ver si sabe de verdad algo. Analista de datos y cofundador de la Fundación Libre Razón. Bienvenido, Francisco Mendoza. Muchas gracias por estar acá para hablar un poco de la política ecuatoriana y uno que otro país ya. Eiter Zambrano, muchísimas gracias por darnos cabida en tu podcast. Digo darnos porque vengo con bagaje de la fundación, vengo a hablar de política, de experiencia como asesor de bancada, es decir, hay mucha tela que cortar. Bueno, entonces comencemos por el inicio, como se dice. ¿Cómo chucha te involucraste en la política? ¿De dónde? ¿Cómo fue? Es más aburrido de lo que no, pero ¿cuándo comenzaste? ¿En el colegio, universidad? Di con la casualidad y me contaron la historia que mi bisabuelo fue político, el puente de la Unidad Nacional en Guayaquil, Rafael Mendoza Vilés. Perfecto. Mi bisabuelo. Ok, entendido ya. Fundador de un partido, 26 años. Dije que, habría que hacer política. Empecé viejo, 26, 27 años. Pero empezaste. Y es una edad relativamente joven para hacer política. Para mí, uno no tiene que hacer política tan joven, ni a los 18, 19. Uno tiene que aprender muchas cosas antes de entrar. 26, 27, pasé 6 meses. La conocí a Ana Belén Cordero, mi primer referente político, y directo a presidente de jóvenes, Creo Pichincha. Muy apreciada amiga nuestra, ¿no? Exactamente, nuestra gran amiga Ana Belén. Ahí la conocí a todo el ambiente de Creo, no tengo ningún empacho en decirlo. Yo pertenezco a Creo. Y ratifico lo que alguna vez dije, es el único movimiento al que yo voy a pertenecer, salvo cree mi propio partido. Y ahí empezamos, 26 años, el rito de iniciación lo hizo Ana Belén, antes hacía ya un rito. Fuera de micrófonos hablamos de eso. Sí. Es un rito bastante interesante, incluye un hotel también. Ok. Sí, tiene su buena anécdota. Y ahí arrancamos. Pero el mundo político, de cuando yo empecé, prácticamente estamos hablando de 4 o 5 años después de la creación de Creo, a lo que ya hemos vivido ahora en estos 2 años de gobierno, en estos últimos 4 años con campañas incluidas, es otro cantar. Ha cambiado mucho la política ecuatoriana. Sí, exactamente. No es la misma política de la que yo empecé a los 26 a la que vemos ahora. ¿En qué sentido te refieres? Cuando uno es joven, y digo, te incluyo ahí porque tú tienes 35 años igual, sí, ya delaté tu edad, pues delaté tu edad. No importa. Pero cuando uno es joven, entra con mucho idealismo, entra con muchas ideas, quiere cambiar muchas cosas. No, pues uno quiere patear al mundo. Quiere decir yo quiere romper el sistema, dale, pateando la puerta. Más o menos a lo Javier Milei, así. Ya, ok. O sea, Leoncito te crees. Leoncito. Aunque me falta melena, pero Leoncito. No, y después uno se va dando cuenta de lo que es la política. Entre jóvenes funciona, es chévere, tenemos ideales, pero cuando uno ya se topa con la realidad, más aún en este país, dice, ok, esto es cosa seria. Esto no es soplar y hacer botellas como comúnmente se dice. Pero ya que hablas de jóvenes, hay que tener en cuenta que el padrón electoral sigue nutriéndose de jóvenes y va a agarrar un gran volumen de jóvenes. Y antes te referías a que consideras que no se deben involucrar en la política las personas muy jóvenes. O sea, vamos ordenando esas ideas. Ya que pusiste en duda mi título de inteligencia de negocios y datos, va la primera. No, sí sabe. Trabajamos bastante con él. Sí. A ver, uno que otro informe sí lo hizo bien. Uno que otro. Ya voy a contar cuántos fueron. A ver, el 57% de la población que está habilitada para votar y que votó el anterior domingo representa más o menos 6 millones de electores.
jóvenes de 40 años para abajo. Digamos que los de 40 años son jóvenes prolongados, ¿ya? Jóvenes vintage. Jóvenes vintage. Pero digamos que son jóvenes. Entonces, entre 16 a 22 años tú tienes 2.487.000 electores, más o menos. Si le sumas de 22 a 40, estás hablando de más del 50% de la población. Electoralmente hablando aquí en Ecuador. ¿Estás considerando el voto facultativo? Voto facultativo, 16 a 22. ¿Qué piensas de ese voto? Que realmente yo lo eliminaría. Así de radical. A ver, yo eliminaría de 16 a 18. Y voto facultativo lo implementaría. Lo que tú decías, ahí estaba confundido. El voto obligatorio no me parece una medida adecuada. Y el voto facultativo hay que perderle el miedo. Pero en un país como el nuestro, donde lo que consideramos democracia es medio raro. O sea, sacarle la obligatoriedad al voto. ¿Tú crees que la gente va a ir a votar? Va a votar la gente interesada en votar. Y ahí lo ato con lo que te decía de que los jóvenes no deberían entrar en políticas tan jóvenes. Pero pues, si tienes bastantes propuestas populistas, y no estoy hablando solo de populismo de izquierda, porque también existe el populismo de derecha. O sea, vas a tener un mar de votos que no van a ser permanentes, al menos en una democracia como la nuestra. Estoy de acuerdo, pero hay una variable. Tú no puedes eliminar, nunca vas a eliminar el populismo. Es decir, no podemos pretender que el voto sea obligatorio simplemente porque vamos a caer en propuestas populistas y va a ir a votar quien quiere votar o el candidato que pague los buses con la gente que va a ir a votar. Con la comida, el traslado, que apoye con toda la logística. Brasil, muchas veces en otros países se ve eso. Pero acá se ve, en la parte local, en cantones. Muchas veces, o sea, el candidato no invierte en la campaña, invierte el día de la elección. Totalmente. Que es armar todo el aparataje, la logística, comida, buses, un pequeño incentivo económico para que la gente esté votando. Pero sinceremos eso. Eso no es una democracia real. No, es que no tenemos una elección real, perdón. Ideal. No tenemos una democracia ideal ni unas elecciones ideales. Bueno, en un país hiperpresidencialista. Pero sinceremos. Acuérdate lo que decían en épocas anteriores y no muy tan lejanas. De que el voto cuesta $20 en Manabí, en su provincia. Sí, en algunos cantones es real. Sí. Sinceremos. ¿Por qué no sinceramos eso? Ok, hagamos facultativo. Tú quieres que vaya a votar y tú le vas a pagar. Ya, sinceremos. Pero es que eso es lo que hay que estar diciendo. Y justamente de eso se trata esta plataforma. Que la idea inicial de esto era ponerlo cuando estábamos en la asamblea. Ahí fue cuando nació la idea. Pero ya sabemos todo lo que pasó. Se vino la muerte cruzada. Un drama por aquí, otro drama por allá. Que terminamos con casi un atentado a la democracia del país. Pero es verdad lo que tú dices. Si no hablamos, si no decimos las realidades, ¿cómo miércoles nos enteramos de lo que pasa en la política real? Exactamente. Ahora, tu experiencia dentro del legislativo. Sí. Una cuarta Asamblea Nacional de la que fui parte. Tú fuiste parte del equipo nuestro en la bancada. ¿Cómo consideras esa asamblea? La mejor no creo, ¿no? ¿La peor o entre las peores? Dentro de la capacidad que tenían en conocimiento los legisladores. A ver, yo creo que estamos acostumbrados al ranking. ¿Cuál fue la peor? ¿Cuál fue la mejor? Si es que existió. Para mí todas han sido la de mierda. Compararnos con lo pasado. Y de repente, para que veas qué tan malas han sido las asambleas recientes, que mucha gente añora y extraña las épocas donde se lanzaban los ceniceros. ¿Ya? Era hermoso. Me imagino, sí, yo no lo vi. Habían hasta secuestros. Emborrachaban a los legisladores para que no vayan al otro día. Bebían allá adentro. O sea, era una cosa de locos. Pero ¿cuál es el tema? Que eso te habla de la descomposición política que tenemos y que se traduce en asambleas. Ojo, y digo hermoso de manera sarcástica. No lo vayan a tomar. Claro, sí, no vayan a tergiversar ese pequeño dulce comentario. Pero hay un tema ahí. Y es que yo creo que la gente extraña esas épocas no porque se lanzaban el cenicero, no porque portaban armas. Quizás esos políticos sí. Pero la gente extraña esas épocas porque se decían las cosas a la cara. Y tenían un mayor argumento, un argumento contundente. Y lo vestían bien. Y real. Lo vestían bien. Entonces yo te decía que eres un hijo de tu reverenda madre. Sí. Te lo decía bien, pero además te decía por qué. Lo que no pasa hoy. A Fernando Villavicencio
que en paz descanse, ¿cuántas veces lo acabaron en la propia asamblea? ¿Cuántas veces lo amenazaron por debajo de la mesa? Rara era la semana que no pasaba. No hubo un solo legislador que se pare frente a la Cámara y lo amenace directamente. No, siempre eran pasillos. En su comisión. Eran pasillos o chismecitos ahí de pasillos y cositas. Sí. ¿Por qué? Porque esa política debajo de la mesa es la que se practica hoy. Y la practicaba el 90% de la asamblea, salvo casos contados entre los que tú estás. Pero esa política mediocre por debajo de la mesa es la que reina ahora. Y mientras eso suceda, mientras no exista gente que vaya a hablar la verdad en la asamblea, va a seguir pasando. Pero es que también depende, digo, de la falta de carácter. Porque está bien ser orgánicos, responder las directrices de una bancada o bloque, una organización política. Eso está bien, sí, porque hay que ser orgánicos. Pero otra cosa es cometer estupideces e irte en contra de tus principios. Que eso pasó. Y hablamos de principios ideológicos y morales. Que se reventaron en esa asamblea. Sí. Y eso, ¿qué es lo que genera? Desconfianza, rechazo, repele a los que quieren estar participando. ¿Cómo cambiamos eso? Y antes de entrar en cómo cambiamos, te hago la pregunta. Esto ya se está dando la vuelta. Sí. Te hago la pregunta. Y sin que esto suene a que tenemos que generar chisme. Pero ¿cuánto crees tú que la población sabe realmente lo que pasaba en la asamblea? ¿Qué porcentaje crees tú que conocía la asamblea? Exagero el 2%. Entonces, la ciudadanía no conoce lo que pasa en la asamblea, conoce un porcentaje muy reducido y no vemos todo lo que hay detrás. Es que pocas personas primero entienden cuáles son las 5 funciones del Estado. Ajá. Desde ahí partamos. Primero no entienden, o sea, cuál es la estructura del Estado como Estado. ¿Y qué tiene que ser la asamblea? Exactamente. La asamblea es compleja. Y trabajar en la asamblea, si tú no le pones ganas, simplemente, o sea, va a ser un parásito. Por ejemplo, la asamblea que pasó fue un parásito que causó mucho daño. Y la gente no lo entiende. No lo entiende. Es que todavía siguen con la percepción, y esto creo que es por la falta de comunicación o de entender la naturaleza de las nuevas leyes, que piensan que los asambleístas eran como los diputados, que manejaban partidas presupuestarias. Porque yo me acuerdo que más de los días a mí me escribían a mi celular a pedirme trabajo, como que fuera una agencia de empleo. Y nosotros teníamos provisión de ley tácita. O sea, yo ni respondía. Una no respondía y otra que no lo iba a hacer porque no estaba en esa onda. Porque sabía que si hacía algo así, terminaba como una Bella Jiménez, empapelado como Egner, empapelado como Mireya Pazmiño y muchos nombres más. Y vamos ahí a tu pregunta de cómo cambiamos esto. Lo primero... No, pero espérate. Esta asamblea, ¿cuál consideras que era la peor? ¿Esta, la anterior, la segunda, la primera? Voy a ser muy claro, no tengo tampoco con qué comparar porque no viví la asamblea anterior como viví esta, pero yo no he visto nivel de cinismo y maldad e hipocresía tan grande como en la asamblea que, bueno, terminó su periodo el 17 de mayo de forma adelantada. O sea, ser tan fríos políticamente. No te diría fríos. Fríos es una cosa, fríos es ser calculador. Otra cosa es ser cínico. Otra cosa es ser... Ahí es cuando se desvirtúa todo. Te están describiendo. pero ahí es cuando se desvirtúa todo y pasa la pregunta. ¿Cómo cambiamos esto? Lo primero es que hay que marcar claramente las líneas de la política. Tú dices, el asambleísta no puede dar trabajo y tú lo tienes claro. El problema es que la mayoría de asambleístas que terminan en el Congreso difuminan esas líneas y quieren hacer todo lo que pretenden hacer. O se quieren poner a gestionar recursos, alguna cosa rara. Recursos, ayudar que también está prohibido. Ya. Es decir, por eso cuando tú dices que la ciudadanía conoce el 2% de lo que pasaba ahí, es verdad. Y eso hay que cambiar. Lo primero es que hay que marcar las líneas de lo que es política. ¿Qué necesitamos? Políticos como tú y como muchos otros que tienen clara la línea. Y segundo, que la ciudadanía conozca realmente para qué está la asamblea y qué es lo que hacen adentro. Alguien siempre me repite, los asambleístas son los más vagos del mundo, y yo siempre les digo, no, el asambleísta que conoce su rol y quiere trabajar, no tiene vida. No, tú trabajas de domingo a domingo, literal. Ya. Haces territorio, trabajas en tu comisión, trabajas en tus grupos parlamentarios. En el pleno, y proyectos de ley que ya has presentado, cosas que les está haciendo seguimiento, fiscalizaciones y todo el... Exactamente, y eso la población no lo conoce. Hay que romper con ese estigma, y la única forma de romper con el estigma es poniendo gente buena
y esto suena cliché, que transmita eso a la ciudadanía. Pero tenemos un sistema partidista en el país que caudillista prácticamente. Sí. El dueño del partido pone los candidatos. El dueño del partido es el candidato. O sea, nos enfrentamos a un sistema totalmente estructurado para limitar la participación. Pero la pregunta es, ¿por qué los mismos de siempre terminan cayendo donde caen? Con el partido A, con el partido B y con el partido C. Yo digo que eso es como una gran sexta. Porque tú ves políticos del pasado que los reciclan. Aunque la política sí te da varias vidas, onda Mario Bros. Pero tú ves políticos de hace unos años de nuevo en la palestra. Independientemente que ya no sean asambleístas, porque aquí en Ecuador sí existe la disposición de ley que nomás puedes repetir una vez una reelección. Pero se siguen reciclando. Yo tengo una presentación que hacemos a los chicos que capacitamos y entrenamos, donde hablo de la ética, de la responsabilidad y mantenerte fiel con el partido. Y lo primero que pongo en esta lámina es la foto de Luis Almeida. Luis Almeida en 3 etapas diferentes. La primera con el PSP, la segunda con Centro Democrático y la tercera con el PSC. Primero fue PSC, PSP y ahí Centro Democrático. Centro Democrático. Entonces digo, muchachos, hay que mantenerse Pero mira, fiel. eso no, yo no lo veo tan así, porque yo llegué a la asamblea por una organización. Y luego salí de esa organización porque tenía mi convicción, lo que quería hacer muy claro. Ajá. Pero también hay que entender que dentro de los partidos, por eso refiero que tenemos un sistema partidista caudillista. Y a eso voy. Luis Almeida, cambiándose de partido, que yo sé que él no es por temas ideológicos, no es por un tema de convicción, es un tema de conveniencia. Él ha estado vigente en política más de 35 años. Claro, tiene mucha experiencia. Fue diputado, asambleísta. Ya tú lo llamas de experiencia y yo lo llamo maña. Ok. ¿Sí? Y esas cosas son las que hay que romper. Y es lo primero que les decimos a los jóvenes. Es, si tú llegas a ser asambleísta, lo primero que tienes que hacer es pensar en tu reemplazo. Es pensar en qué joven va a ocupar tu lugar después. Lo mismo en los partidos. Y yo lo llamo esto al síndrome de la exclusión. Ya. Rafael Correa, Jaime Nebot y Guillermo Lasso. En sus 3 partidos son partidos que viven por y para la figura de quien está arriba. Nadie ha roto eso. Es que se crearon de esa manera. No ha habido, no conozco al menos un partido o movimiento que haya nacido estructurando bases reales en territorios muy chiquitos, en todas las provincias del Ecuador y que realmente funcione de manera orgánica. Ahí está la oportunidad. Y yo creo que la ciudadanía, el momento en que se dé cuenta que ya se está dando cuenta de eso, va a empezar a votar por ese tipo de partidos. Ojo, el cambio generacional del que hablamos al comienzo, los jóvenes te van a exigir que los partidos que vengan o los viejos se adapten a eso. Y el problema es que el Ecuador ni para esta elección ni para el 2025 se está adaptando a eso, salvo un caso en particular que tiene un candidato que participó el domingo anterior, que tiene su propio partido, que es joven. Veamos si es que lo hace diferente, pero su propio partido, el nombre de su partido tiene las iniciales de su nombre. Entonces, si tú partes por ahí, ves que los jóvenes que hoy están participando en política, o sea, colectivo, no es movimiento ni partido todavía. Bueno, sí. Pero y tiene su, claro, las iniciales de su nombre están ahí. ¿Cómo piensas tú que va a venir una renovación con ese tipo de ideas políticas en la propia gente joven? Esa es la preocupación que yo tengo, que vamos a dar el salto de presidentes de 60, 70 años. Alrededor de 40. A alguien de 35, 40 años que va a romper el esquema de lo que vivimos hoy acá. Bueno. Libre razón. Qué compleja que es esta huevada, la verdad. Porque la quieres hacer compleja, además. No, eso sí, pero uno que la vive, la disfruta también, porque a mí me encanta esto de la política. A veces también sí te frustras. O sea, cuando tratas de avanzar a algo y te encuentras un sistema que es como una muralla. El político vive frustrado. No me lo niegues. Tráigame una botella. Y por eso bebemos. Ahí está. Dice la verdad. Sí. Interesante. Bueno, y la iniciativa de Libre Razón de la Fundación, ¿cómo comenzó? ¿Con quién iniciaste? ¿Cómo es? Es gracioso porque inició a la par del viaje político. Ya. Conocimos a Ana Belén, conocí amigos que defendían ciertas ideas. Nos fuimos a Haití. Ok. Haití estuvimos una semana en ciertos seminarios de economía, de política,
Y dijimos, bueno, esto hay en Haití, financiado por Perú, y en Ecuador no se habla de esta vaina. Chao. Entonces dijimos, no, regresamos a Ecuador, lo montamos y empezamos a ver. Somos 3 cofundadores. Mayoritariamente el equipo es de mujeres, las mujeres dominan y no tengo ningún reparo en eso. Por eso, la mandarina. No le digan por así. eso tiene razón. No le digan así. Sí, no, hay que admitirlo. Las mujeres en temas ideológicos y políticos creo que nos sacan una ventaja. Y nació la fundación. ¿Y a qué nos dedicamos? A capacitar a jóvenes políticos. Ya son 1800 desde que empezamos esto antes de pandemia. 2018. ¿Mantienes una línea ideológica o Sí. es más flexible? A ver, mantenemos una línea ideológica clara, pero con puntos básicos que tenemos que defender. Tú y yo y todos quienes nos escuchen vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Esa base en la que nos ponemos de acuerdo es el sustento para después debatir. Ok. ¿Qué defendemos? La tolerancia, el respeto, la libertad, la democracia liberal, el Estado de Derecho. Partimos de cuestiones básicas que nadie, salvo algún maniático, no va a defender. ¿Ya? Ok. Que ya sabemos y tenemos identificado quién. Y de eso... ¿Qué te crees, Harry Potter, Lord Voldemort? Que no lo vas a el nombrar. innombrable. Ya, Yo ok. prefiero no nombrarle porque me Ya. hace Harry Potter. mala sangre. Ok. Entonces, cogemos esos valores y capacitamos a los chicos. ¿Cuál es la ventaja? Hemos capacitado chicos de todos los partidos políticos. Entonces, yo tengo sentado en una sala de hotel al de Pachacutic, al de Creo, al de PCC, al de UNES, al de Democracia Sí, al del Partido Socialista. Pues son jóvenes. No se matan. No hemos tenido ningún atentado, ningún fallecido, nada. Ok. Y ahí se dan cuenta de que esa ¿Le convivencia... das algo en el café? Valeriana, alguna cosa para que estén No calmados. decimos nada. Les damos de comer bastante, eso sí, para que se mantengan. ya. Sí, para que no vaya mucha sangre al cerebro y se Exacto, mantenga todo en el sistema pesado, digital. Sí, entiendo. Buena estrategia. Y ahí se Político dan cuenta, mañoso. ahí se dan cuenta de que la política puede funcionar, Ya. de que sí nos podemos entender. Ojalá, y yo aspiro, por ejemplo, de 300 jóvenes capacitados en Ecuador, 1.500 afuera. De los 300, estamos hablando que un 10%, 15% ya está de candidatos o fueron candidatos en las seccionales y en estas elecciones del anterior domingo. Ahora, pero ¿cómo hacemos para que más jóvenes se involucren, no necesariamente a participar, sino para que logren entender que las decisiones que toman los políticos sí pueden marcar la tendencia de cómo estás viviendo? O sea, ¿cómo hacemos eso? Yo siempre les asusto porque les digo, bueno, ¿quién de aquí piensa que va a tener jubilación? Que levante la mano. Primero, que 7 cada 10 no tiene empleo en ese momento. Exactamente. ¿No? Entonces les digo, bueno, ¿y quién de aquí va a tener jubilación? Me levantará 1, 2 de 50. Difícil. Ni tú ni yo vamos a recibir jubilación. Difícil. Entonces digo, ok, estamos de acuerdo. Ni ustedes ni nosotros vamos a recibir jubilación. ¿Por qué? Esa bola de nieve está ya totalmente descontrolada. Entonces, en un simple hecho como es una aportación y que tú logres jubilarte, detrás de eso tienes tantas decisiones políticas y malas decisiones que el día de mañana ni tú, ni yo, ni nadie acá va a tener jubilación. ¿Por qué? Por decisiones de política. Pues se terminó cagando un sistema. ¿Ya? Es así de simple. Entonces, ¿es justo que ni tú ni yo tengamos jubilaciones a pesar de haber trabajado tanto tiempo? No lo sé. Lo que no es justo es que eso pase por culpa de un tercero. Pero el tema es que no priorizamos eso. Simplemente no le paramos bola. Es momento y hay que decir a la gente que tiene que parar bola a esto. ¿Sí? Mira, lo mínimo en la vida es político. Ya. Desde lo mínimo. De que tú tengas una tablet que te costó el triple de lo que te puede costar en Estados Unidos. De que un podcast como este cueste 2 veces más producirlo aquí que en otro lado. Exactamente. Todas esas decisiones. El hecho de que si te roban el celular, tú para reponerlo tienes que pagar 2, 3 veces más del costo. Te saca la madre los comparándolo impuestos. Con afuera. O que tú no puedes viajar sin visa a más países, más allá de los 50 a los que podemos viajar. Todas esas decisiones pasan por la política. Todas. Entonces hay que comenzar a buscar alternativas. Aquí vamos a hacer algo. Tú, joven ecuatoriano, si te quieres enterar de lo que pasa en la política, sigue viendo No Te Ahueves Podcast. Y vamos a darle un poquito de motivación a esto.
En los próximos episodios estaremos sorteando, ya vamos a dar las reglas en las diferentes redes sociales que tenemos, un PlayStation 5. A ver si nos ayudas también a difundir y de esa manera compartir el mensaje que estamos teniendo con los diferentes invitados. Obviamente, esta plataforma que estamos montando acá, no queremos marcarla con un sesgo porque también hay que tener un bagaje de invitados y de contenido para que tú tomes decisiones serias. Recuerda que nosotros somos un país que cada 2 años tenemos una elección, seccionales y presidenciales. Y los políticos a veces nos pueden cagar la vida. En ese sentido, sé más inteligente que otras generaciones y comencémonos a vincular un poquito más en esto. No necesariamente participar, pero sí empoderarte de lo que está pasando. Dicho esto, como también aquí tenemos que esto sea también un espacio para apoyar y que sea una plataforma también de promoción de espacios no pagados, que los debo aclarar. Muy bien. Aquí le traemos al invitado un par de frasquitos de rompope chonero. Obviamente ahorita tenemos productos de chone, pero queremos tener y vamos a tener productos de diferentes partes del Ecuador de emprendedores. Francisco, ahí un par de rompopes. Muchísimas gracias. No te lo estarás tomando Amor, un solo. sí. Yo sé el amor que le tienes al alcohol, pero no te queremos ver que tengas algún tipo de accidente, alguna cosa rara. No Y después vas a ser titular en las redes sociales. Sí, no, y no manejo, así que también hay que mantenerse responsable. Pero genial, de verdad los productos que vienen de nuestra tierra creo que son los mejores y vale la pena. No, y hacer lo que tú estás el emprendedor ecuatoriano es una persona de lucha, como la gran mayoría de los ecuatorianos, que eso hay que entenderlo también. Nosotros somos un país de lucha que tenemos mucha carácter para salir adelante, si no es dentro del país, afuera, pero de que salimos adelante, salimos. Alguien me decía el otro día de toda esta situación compleja, me decía, mira, ya sobrevivimos a Dualá, ya después de eso podemos cualquier cosa. Chucha madre. Y es verdad. De todas formas, somos relativamente jóvenes, pero desde nuestros papás y abuelos nos han pasado muy mal. Y aquí estamos. Y estamos No, bien. nuestra generación ha tenido bastante suerte. Bastante suerte. Sí. Dentro de lo complejo. Y aquí estamos. Así que, más allá de que sí sean escenarios catastróficos, negativos en muchos momentos, no, hay que seguir para adelante. Y lo que tú dices es verdad. Los jóvenes tienen que estar metidos en esto. Yo recuerdo, simplemente para acotar a todo esto, la elección del 2006 y 2008, yo convencí a toda mi familia, siendo joven, por quién había que votar. Ok. Yo creo que todos los jóvenes tienen esa capacidad de influencia en sus familias. Deciden mucho el voto no solo de ellos, sino de todos quienes están alrededor. Es que todo ha cambiado. Antes eran los padres que te decían por quién votar. Tienes que votar. Ahora se invirtió esa regla. Somos la generación más informada, quizás más capacitada, la que más acceso a información tiene, la que más convivencia, no solamente física, sino en redes tiene. Entonces, hay ventajas y las decisiones tienen que ir acorde a eso. Vamos a ver qué le depara al Ecuador en los siguientes meses también. Bueno, defensor de las libertades. A cambiar un poco de panorama. Ya vas a poner contra las cuerdas. No, tranquilo. ¿Qué piensas del León de Argentina, Milei? La ha roto. Sí. ¿Cómo con su comenzó estilo, y toda la cosa? Con su estilo, como tú tienes tu estilo del podcast y que me gusta. Sí, cada uno tiene lo suyo. A ver, Milei la rompió y lo que me encanta es que está desacomodando a todo ese grupo de políticos de argentinos. Yo tengo muchos amigos argentinos políticos que están con Bullrich. Ok. ¿Sí? Que son de varias fundaciones. Con Milei también. ¿Cuál es la preocupación con Milei? Y es lo que hablaba el otro día en una entrevista en un canal argentino. Y es que por más que queramos en la política, el carácter y las formas sí influyen. Sí influye. Eso tarde o temprano, si tú quieres ir por la vida puteando a todo mundo, perfecto. O tarde o temprano te paga factura. Tienes que poner un freno. Vas a tener que llegar a consensos en algún momento. A consensos tendrás que... Hay formas. Hay formas. Tú no puedes ir a un encuentro con presidentes a hablar de esa manera. Y algo adicional que este tema se repite mucho en Argentina es la dolarización. Y claro, Milei en la parte económica la tiene muy clara. Y habla de cómo se dolarizó el Ecuador. Hay una parte social que están dejando de lado y que mis amigos argentinos tienen que conocer. No fue fácil, tú eres testigo. Son procesos traumáticos. Entonces,
Que demora eso años. es lo que veo en Argentina. Años y puede ser décadas. Años. Nosotros ahora defendemos el dólar, pero después de 23 años. Pero ¿cómo se pataleó para salir Se adelante pataleó. al inicio? Sí, y las familias Reventadas revivieron. económicamente. Exactamente. Ahora, Milei políticamente yo creo que es el fenómeno del cual no sé si decir cuidarnos o copiar. Pero es un buen caso de estudio. Que es un buen caso de estudio, sí. Pero ojo, si es que él llega a ser presidente y no logra cumplir con todo lo que él está diciendo, está poniendo una carga muy pesada a todos quienes defienden las ideas de libertad. Es que ese es el problema. Que llegan a un país literalmente complejo. Económicamente, políticamente y desastre. socialmente. O sea, Es un desastre Argentina. Con un cambio en 4 años difícil hacer. Quizás en Argentina es más fácil por ese radicalismo. Tiene 40% de pobreza. Ya, pero sales de un Macri. Viene, ¿cómo se llama el actual? Se me fue el nombre. No es Kirchner, es Alberto Fernández. Ya, viene Fernández, de izquierda. A ver, de derecha a izquierda, y ahora te vas un poquito a la izquierda, al extremo derecha. Extremo, que nadie sabe definir lo extremo, ¿no? O sea, Por su discurso, por cómo. Pero que grite no significa, esa es otra confusión que aquí se da. Cualquiera que grite, que hable medio contundente, extremo derecha. Fascista. No, te digo, fascista no. No creo que llegue a ese nivel. Bueno, le han dicho de todo. Ah, claro. Le han dicho de todo. Y a cualquiera que hable así acá, lo mismo. Y te digo porque yo me he topado con varios grupos de izquierda. Pero entonces, es que también es un tema de liderazgo y cómo ha nacido, cómo se ha evolucionado el tema social. O sea, si hablamos de liderazgos verticales y horizontales. Ya. Y aquí en Ecuador a la gente le gusta el liderazgo vertical. El capataz, el que grita, El que golpea la mesa, el que te grita, insulta y poco más. Si no lo arreglas, chao. Entonces hay que prepararnos para algo que nosotros combatimos como defensores de la libertad, que es el populismo, que tú bien dijiste, de derecha e izquierda. Entonces nosotros estamos viendo ya ahora en este proceso electoral de varios meses en Ecuador que es muy probable que también para 25 se consolide un liderazgo candidato de derecha de corte populista. Ya lo estamos viendo, ya lo vimos durante toda la primera vuelta, ya lo vimos. Pero es que el clientelismo que existe, o sea, se lo aprovecha. Esa es una falla en el sistema. Sí. Porque se aprovechan de las necesidades del pueblo. Ya, estamos de acuerdo. Ahora, en Ecuador se ha marcado un punto de inflexión con todo lo que ha pasado en las últimas semanas. ¿Cuál es? Que así como hay que sincerar la asamblea, tenemos que sincerar el tema de las elecciones. Sincerar el tema del narcotráfico. Hay candidatos que reciben plata del narcotráfico, hay candidatos que han recibido ofertas y no han aceptado. Hay que sincerar qué grupos políticos tienen nexos con las bandas, con las organizaciones criminales. Y la ciudadanía lo que está haciendo es despertando y quitándose el velo que hemos tenido durante los últimos 14 años. No, pues que ya mucha mierda ha pasado. O sea, vemos sistemas, el sistema estatal totalmente contaminado. Por eso te digo, yo no creo que una vez que esto esté pasando con este punto de inflexión, la gente vaya a caer redondita en un populista de derecha o de izquierda. Y hablamos de mafias. Porque el ciudadano común dice mafia, que es el crimen organizado, el crimen común. Pero ¿qué es el que? Claro, no, o sea, es lo que decimos, o sea, mafia, el crimen organizado, los narcotraficantes. Pero es que en el Ecuador tenemos diferentes tipos de mafias enquistadas en las diferentes estructuras del Estado. Sí. Y te revientan. Hablamos en mafias en el MSP, IES, Petroecuador, policía, seguros. Y seguimos enumerando. Mira, y perdón que cuente esto acá, pero yo esto no lo he contado mucho. No es posible que un hospital del IES, quien hace la inspección y está de directora de calidad en los hospitales, tenga que ir con chaleco y con casco, no por lo que pasa afuera, sino adentro. O sea, el nivel de presión que tiene la gente. Recuerda lo que pasó en Guayaquil. A la directora. Exactamente. Ya, fueron al mismo hospital, fueron a inspeccionar y lo que dicen es, oigan, los propios trabajadores de aquí ya nos están siguiendo, nos están viendo mal, usen protección, pónganse el chaleco, pónganse el casco y no hablen mucho. Entonces no es una mafia que está afuera, es una mafia que está adentro de la propia institución. Está contaminado el sistema. Entonces esto la gente ya lo está conociendo
ya se está hablando con las palabras que se tienen que hablar, que nos ocultaron durante los últimos 14 años, nos disimularon, ¿sí? Porque había medicinas, no hay corrupción, mentira. ¿Y el sobreprecio? ¿Cómo terminaban entucando las instituciones? ¿Cómo ganaban esos procesos? ¿Quién financiaba esos proveedores que de la noche a la mañana tenían un caudal económico para comprar? O sea, full y cosas. Esas son mafias que se repiten, como tú bien dijiste, en varios aspectos: seguros, salud. Acuérdate el tema de los vehículos en su momento, cuando compraron las flotas para la policía. Sí. Ya, yo puedo seguir, pero no quiero llegar a un punto de que tengamos que salir corriendo de acá. ¿Sí? Bueno, para la nueva asamblea, tarea. Comisión de Régimen Económico estaba tratando la ley de contratación pública. Ese es un excelente freno para comenzar a erradicar lo que estamos conversando en temas de contratación del Estado. Lastimosamente, en la anterior asamblea que fui parte y que también fui miembro de la comisión, la que llevaba la comisión tenía intereses particulares, personales, que ya todos los conocemos, y no le paró mucha bola a esa ley. Eso es algo importante que deberían estar haciendo los nuevos colegas. Bueno, los nuevos colegas no, ya fui ex, pero las nuevas personas que van a estar en la asamblea, o sea, dándole prioridad a ese tipo de cosas. Vale la cuña publicitaria. A quien tú mencionas de esa, que fue presidente de esa comisión, para mí fue la peor asambleísta que existió en ese periodo. Mireya Pazmiño fue la peor asambleísta que existió. Yo sí me di un pequeño placerme el último día. Pequeño round. Sí, no, de decir lo que tenía que decir. Sí. Y créeme que me sentí identificado, más allá de las formas que hablamos que son importantes, pero para mí fue la peor asambleísta y me da mucha pena por la provincia de Bolívar, porque tienen muy buenos cuadros. Pero bueno, eso cuña aparte. Bueno, ya estamos llegando al final de este nuevo episodio de No Te Agüeves Podcast. Recuerda que nos puedes ver en las diferentes plataformas digitales. Ahora vamos con el pequeño juego de preguntas, ya como para despedirnos. Francisco, digo la palabra, tú la respondes. ¿Ya? Haz un ejemplo. No, te voy a decir una palabra cualquiera. Tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Ok. Ya. No hay filtro, ¿no? Tranquilo, que somos light. No pasa nada. No te vamos a terminar cagando la vida, que te hagan memes, alguna cosa. Yo me estoy tomando muy a pecho el nombre del podcast, por si acaso. O sea, no te ahueves, ¿no es cierto? Por supuesto. Yo he perdido ya todo filtro acá. Así estoy haciendo honor al nombre de tu podcast. Libertad. Esencial. Libertinaje. Prohibido. Guillermo Lazo. Demócrata. Libre razón. El futuro. Rafael Correa. Despreciable. Libro favorito. Uy. Cualquiera de Stefan Zweig. Ya. Momentos estelares de la historia. Música. Random, la que salga en Spotify, descubrimiento semanal. Lo que salga. Lo que salga. Ya. Lo que esté en el top 50 mundial. No tanto así, pero sí. Full reggaetón el muchacho. Sobre todo eso. Puta madre, o sea, la producción te quiere. No, lancen. Yo. Boca arriba o boca abajo. Ay, madre. Boca arriba. Izquierda o derecha. Derecha. Vale. Siempre. Ya. Ni para nada, ni izquierda ni para la viada. Bueno, este ha sido nuestro programa en No Te Agüeves Podcast. No te olvides de vernos en las diferentes plataformas digitales. Yo soy Eitel Zambrano. Muchas gracias, Francisco, por estar acá. A ti. Tu despedida. Nada, y agradecerte por el espacio. Aunque yo sigo insistiendo en el nombre del podcast, yo creo que sobre todo la juventud, que es quien creo escucha más de esto y te ve, tiene que perder el miedo. Hay que perder el miedo a la situación, a la política, a las circunstancias, y tomar, como siempre he dicho, ya las riendas del país. Yo estoy cansado de que nos hagan a un lado a los jóvenes, sobre todo, y es el momento de que golpeemos la mesa firmemente y digamos, aquí estamos. No tengan miedo en las redes sociales. Digan lo que piensan. Y si los putean, están haciendo las cosas bien. Chau.